Siempre se ha dicho que diplomacia es el arte de la negociación entre diferentes gobiernos. También está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas que el organismo fue creado para buscar la paz mundial. Ahora bien, veamos cómo practican la diplomacia y la búsqueda de la paz los anticristos de la Unión Soviética y cuando acuden al centro de las Naciones Unidas, la ONU. Estas son las acciones intimidadoras que practican los comunistas y que ignoran o asustan a muchos gobiernos. A muchos gobiernos que, bien sea por intereses egoístas, chantajes políticos o simplemente cobardía, dejan que ocurran sin siquiera tener el valor de criticar públicamente. Este escandaloso, chusmático, intolerante y sin diplomacia acto fue llevado a cabo por el más tarde purgado líder soviético, Nikita Khrushchev, en plena sesión de las Naciones Unidas. Nikita Khrushchev, el mismo que cínicamente y apuntando con su dedo al pueblo de Norteamérica, le dijo: serán ustedes mismos, los norteamericanos, los que algún día izarán en territorio de Estados Unidos la bandera comunista. Posiblemente decía esas palabras basado en los infiltrados y traidores que se pasean por nuestras calles y hasta ocupan posiciones en el Congreso de Washington y las Naciones Unidas en Nueva York. Esto por mencionar algunos lugares. Pues bien, estudiemos las Naciones Unidas, la ONU, the United Nations. Pero antes, recordemos lo publicado por John A. Stormer en su libro llamado Non dare call it treason, que en español significa no se atrevan a llamarle traición. Dice así: mucha ayuda de los Estados Unidos a los países comunistas está escondida, voy a repetir eso, está escondida en subversiones de Estados Unidos a las Naciones Unidas. Para respaldar estas palabras de John Stormer, les recordamos que fue un fondo especial de la ONU el que ayudó programas agrícolas de la dictadura de Fidel Castro. El principal que dirigía dicha ayuda, el señor Paul Hoffman, quien es norteamericano, aprobó el plan haciendo de que los que pagan sus impuestos en Estados Unidos, ustedes, yo, todos nosotros, hombres y mujeres trabajadores y hasta cubanos anticomunistas, ayudaran al dictador Fidel Castro en Cuba con un 40% del gasto total, o sea, 1.6 millones de dólares. Esta ayuda de las Naciones Unidas a Fidel Castro fue poco después de la traicionada invasión de Bahía de Cochinos y fue una de 10 diferentes ayudas económicas brindadas al dictador comunista implantado en la patria de Martí. En aquellos momentos, a través de las Naciones Unidas, la ONU, que está enclavada en la ciudad de Nueva York. Pero esto no es todo. Para sorpresa de muchos, estamos muy seguros, les hacemos saber que los Estados Unidos de Norteamérica, efectivamente, esta nación donde estamos viviendo, cuna de la democracia, paga. ¿Oyeron bien? Paga. Paga en muchas ocasiones por la propaganda que los comunistas distribuyen en países subdesarrollados. Propaganda dirigida a destruir nuestro sistema democrático. Increíble, ¿verdad? Pero muy cierto. Tomemos un ejemplo. Denunciado en los años 60 en los Estados Unidos. Esta nación llegó a pagar
hasta un 31% de la propaganda soviética a través de fondos de las Naciones Unidas. En otras palabras, que como dijimos anteriormente, el pueblo de esta nación trabajador de Norteamérica pagó de su bolsillo un medio publicitario dirigido a destruirlo. Algo muy propio, también como dijimos anteriormente, de créalo o no lo crea, del periodista investigador Ripley. Y ahora, estimado televidente de En una hora, le haré una pregunta directa. ¿Ha leído usted o se ha preocupado usted de leer la literatura de la UNESCO? Pues bien, por muchos años, el programa fue dirigido por la señora A. Hegalova, jefa de la División de Educación Secundaria. Pero, ¿quién era ella? La señora Hegalova. Antes de ocupar su posición en el organismo mundial, era la jefa de inspectores del Ministerio de Educación de la Unión Soviética, con base en Ucrania. Ahora preguntamos, si desde su posición hubiera hecho algo en contra de los rusos, ¿la hubieran mantenido, quiero decir, la Unión Soviética, durante tantos años en esa posición clave? Recordemos las palabras del expresidente norteamericano Herbert Hoover, quien en el año 1962, durante un discurso pronunciado en Iowa, dijo: "Las Naciones Unidas son una trampa. Salgamos de ella". Vamos a profundizar un poco más dentro del plan de la ONU, las Naciones Unidas. Es importante que presten cuidadosa atención. Y cuando digo cuidadosa atención, no es que simplemente oigan, sino que escuchen con mucha atención. El plan de la ONU es mucho más de lo que muchos piensan. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la propaganda en favor de un gobierno mundial bajo la dirección de la UNESCO. UNESCO es la palabra surgida de la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas. Pues bien, este paso, el de propagandizar un gobierno mundial, fue añadido a muchos libros de textos de carácter agitados de sociedades colectivas. Es más, observen en sus pantallas este póster. Este póster que con carácter de aumentar el reclutamiento militar creó el Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos. Nótese que la bandera norteamericana no aparece por ningún lado. Sin embargo, justamente sobre la cabeza del piloto, supuestamente de Estados Unidos, flota la bandera de las Naciones Unidas. En otras palabras, que mediante la seducción sublime, un polémico sistema de publicidad dirigido al subconsciente humano, se trata de reclutar a pilotos norteamericanos, borrando conceptos de patriotismo e inyectando el internacionalismo prosoviético o proenemigo de la democracia en los jóvenes que son llevados a las filas.